tardes a todos nuestros participantes. El Instituto Tribuna Jurídica y el Estudio Vega y Papasca les dan la bienvenida nuevamente a este curso de alta formación en Teoría del Delito y Fundamentos del Derecho Penal, Problemas Actuales. El día de hoy nos honra con su presencia nuevamente el distinguido profesor y académico Luis Alberto Bramón Arias Torres. El profesor Bramón Arias Torres es magíster en Justicia Criminal y Criminología Crítica en la Universidad Autónoma de Barcelona, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente ordinario principal también en la Universidad Católica del Perú y socio del estudio Bramón Arias Torres. El día de hoy, el doctor Bramón desarrollará el eje temático Análisis de la problemática del error en el derecho penal. Lo dejamos entonces con la estimulante participación del doctor Luis Alberto Bramón Arias Torres. Doctor Bramón Arias, su público. Muchas gracias, muy buenas tardes, ya buenas noches también. En primer lugar, quería agradecer la invitación para poder realizar esta disertación y participar en este curso de alta formación en Teoría del Delito y Fundamentos del Derecho Penal, los problemas actuales. Nos han pedido que hagamos referencia a un tema muy interesante y no desarrollado mucho por nuestra jurisprudencia, si bien la doctrina se ha trabajado bastante, que es todo el tema de el error en el derecho penal, ¿no? El análisis de la problemática del error en el derecho penal. Nos han pedido que hagamos una explicación y hagamos también referencias a casos y supuestos que ha resuelto también nuestra jurisprudencia en relación a este tema. En primer lugar, señalar que en el tema del error es un tema bastante amplio, que incluso en cursos de posgrado se desarrolla en todo un ciclo, por los diversos temas que pueden irse abarcando en el desarrollo del mismo. Nosotros lo que vamos a realizar el día de hoy es una explicación de los aspectos a nuestro criterio principales del tema del error, haciendo referencia por un lado a nuestra legislación, al Código Penal, y también a algunos aspectos importantes que se plantean en la doctrina, pero dejando claro también que no es que vayamos a agotar todo el tema del error, porque es, como hemos planteado hace un momento, bastante amplio y que implicaría mucho más tiempo de desarrollo. Primero, un concepto general de error, ¿no? El error, como ustedes bien saben, ¿no?, es la falsa representación de la realidad. Esa falsa representación de la realidad, ¿no?, en primer lugar, como un aspecto general, puede estar referido a dos grandes aspectos. Por un lado, el error puede estar dirigido a un elemento de la descripción legal que lleva a cabo el tipo penal. Los tipos penales, como ustedes saben, describen conductas, y cuando el error recae sobre un elemento de ese tipo penal, como vamos a ver en un momento con ejemplos, esa es una clase de error que se denomina error de tipo. Ese error de tipo, ¿no?, está regulado expresamente en nuestro Código Penal, en el artículo 14 del Código. Pero también la otra gran clase de error viene a ser cuando el error recae sobre la ilicitud del hecho. Es decir, cuando la persona piensa que no está cometiendo un delito. Esto es el desconocimiento de que su conducta es delictiva. Y eso nos lleva a otra gran clase de error, que viene a ser el error de prohibición. Esas son las dos grandes clases de error, que están ambas reguladas en el artículo 14 de nuestro Código Penal, que vamos a comentar y desarrollar, y vamos a plantear ahí los temas que se pueden discutir de interpretación. Pero este tema del error abarca otras clases de error, algunas de ellas reguladas en nuestro Código Penal, que también vamos a hacer referencia. Una de ellas son
cómo se resuelven los casos de errores sobre alguna circunstancia agravante. También, al respecto del artículo 14, nos establece una regla que tenemos que seguir en esos casos. Y el otro punto que vamos a explicar también el día de hoy viene a ser una clase de error que recién se incorporó en nuestro Código Penal del año 91, el Código Penal vigente, que es el error de comprensión cultural o error de comprensión culturalmente condicionado, que está previsto en el artículo 15 de nuestro Código Penal. Si bien hay otras clases de errores, pero nos vamos a centrar básicamente en lo que acabamos de muy brevemente reseñar. En este orden de ideas, primero vamos a hacer referencia al error de tipo. Este error de tipo está en el artículo 14, aquí hemos transcrito el Código Penal en la parte pertinente, que es el primer párrafo del artículo 14, donde se hace un concepto, se da del error de tipo. Cuando estamos ante un error de tipo, estamos ante un error de tipo, conforme lo establece nuestro código en este artículo 14, cuando el error recae sobre un elemento del tipo penal. Ese es el concepto de error de tipo. Si el error, la falsa representación de la realidad, recae sobre un elemento del tipo penal, entonces en esos casos estamos ante un error de tipo. Ese concepto es el que ahora vamos a trabajar para que ustedes vean cómo se resuelve y cómo se analiza en la práctica este primer clase de error de tipo. Pero antes de hacer referencia a esto, a esta clase de error, hacer algunas precisiones. Dentro del marco de la teoría del delito, que es definida de manera mayoritaria como aquella conducta típica, antijurídica y donde el sujeto es culpable, y ahí se hacen referencia a los tres grandes elementos del delito, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Este error de tipo que vamos a comenzar a desarrollar, ¿dónde se ubica? ¿Dónde lo analizo en esa teoría del delito? Lo analizamos en la tipicidad. Y dentro de la tipicidad, como también ustedes ya lo deben haber trabajado, se distingue entre la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. Y concretamente el error de tipo se analiza a nivel de tipicidad subjetiva. ¿Por qué? Porque ataca directamente, como vamos a verlo en un momento, el error de tipo al tema del dolo. Siempre el error de tipo elimina el dolo, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona está ante una falsa representación del tipo penal. Y por ende, siempre que estemos ante un error de tipo, se va a eliminar concretamente el dolo, en algunos casos el dolo y la culpa, en otros supuestos solamente el dolo, pero va a quedar subsistente la culpa, como vamos a explicar. Bien, entonces, primer punto, que creo que no ofrece mayor problema en este primer nivel, es que este error de tipo recae sobre un elemento del tipo penal. Ahora, este error de tipo, conforme nuestro Código Penal, hago el análisis de las clases de error de tipo y luego planteamos ejemplos, puede ser de dos clases, según este mismo artículo 14. Primero, puede ser un error de tipo invencible. Cuando se hace referencia en nuestro Código Penal a un error de tipo invencible en este artículo 14, quiere decir que es un error insuperable. Insuperable significa que el sujeto, la persona, no podía percatarse que se encontraba ante ese error. Si uno sostiene un caso concreto que es un error de tipo invencible, conforme acá está en el esquema, eso significa que se elimina el dolo y se elimina la culpa. Por tanto, no hay ni dolo ni culpa en el error de tipo invencible. Si no hay ni dolo ni culpa, quiere decir que no hay tipicidad subjetiva. Si no hay tipicidad subjetiva, el hecho es atípico. Si el hecho es atípico, no hay tipicidad. Consecuencia, no hay delito. Por eso es que el error de tipo invencible
lo que establece nuestro Código Penal es que no genera sanción penal. Si uno sostiene un caso que es un error de tipo invencible, es decir, insuperable, la consecuencia es que no se le sanciona a esa persona si es que actuó bajo un error de tipo invencible. La otra clase de error de tipo es el error de tipo vencible. Y el error de tipo vencible es cuando es un error superable. Superable en el sentido de que si la persona fuese diligente, o si hubiese sido diligente el sujeto, se habría percatado que se encontraba ante un error. Es decir, podía haber superado su error si hubiese sido diligente. Si uno sostiene que es un error de tipo vencible, consecuencia, según nuestro artículo 14, se elimina el dolo, pero queda subsistente la culpa, siempre y cuando existe el delito culposo, ¿no? Pero la regla del error de tipo invencible es elimina el dolo y deja subsistente la culpa. Por eso, si ustedes ven acá la diapositiva, un elemento común del error de tipo invencible y vencible es que en ambos casos se elimina el dolo. No hay dolo cuando estamos ante un error de tipo, sea invencible o vencible. La distinción desde el punto de vista de las consecuencias es que si ese error de tipo invencible va a eliminarse el dolo y la culpa, mientras que si el error de tipo es vencible, deja subsistente concretamente la culpa, si es que existe un delito culposo. En base a esto, voy a comenzar a plantear ejemplos, ¿no? De la doctrina y también ejemplos de nuestra jurisprudencia para esto que hemos muy rápidamente y someramente explicado. Vean cómo es la aplicación actualmente que se plantea siguiendo nuestro Código Penal. Y trabajando, en primer lugar, con el tipo penal de homicidio, que es el más trabajado, del artículo 106 del Código Penal, que ustedes bien conocen, que expresamente señala el que mata a otro, esa es la conducta del tipo penal del 106, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 años ni mayor de 20 años. Bien, en este artículo 106, ¿cuál es el tipo penal? El tipo penal, conforme hemos explicado en la descripción legal de la conducta, es el que mata a otro. Este es el tipo penal de homicidio. ¿Cuándo voy a estar ante un error de tipo? Voy a estar ante un error de tipo, en base a lo que hemos explicado, cuando el error recae sobre algún elemento de esta descripción legal que hemos subrayado. Si el error recae sobre alguno de estos aspectos del 106, se va a sostener que es un error de tipo. Trabajando ahora sí con ejemplos. Un ejemplo primero tradicional que pone la doctrina de error de tipo, y que seguramente ustedes lo han leído porque el caso típico que se plantea, es el hecho del cazador, ¿no? Un cazador que se va, imaginémonos, a Huaraz a cazar venados y se adentra en alguno de los nevados y ve en un matorral cercano que hay movimiento, piensa que es un venado, apunta al matorral que se está moviendo, dispara, pensando que ha matado a un venado, luego se acerca y descubre que ha matado a una persona. Es otro cazador que también estaba en ese matorral esperando que pase algún venado. En ese caso en concreto, ¿no?, estaríamos ante un error de tipo. ¿Por qué? Porque, siendo claro en el ejemplo, el cazador que dispara sabe que está matando, pero piensa que está matando un animal, un venado, cuando en realidad ha matado a otra persona, ¿no? Él sabe que al disparar ese matorral va a matar, pero piensa que va a matar a un venado y en realidad mata a una persona que es otro cazador. En ese caso, si yo analizo el 106, ¿sobre qué elemento del 106 está recayendo el error? Uno diría, en este ejemplo, que el error está recayendo sobre este término que estamos marcando, otro. Cuando el Código Penal señala el que mata a otro, ese otro, ese es una persona. El homicidio es el que mata a una persona.
Ese otro es una persona, es lo que tradicionalmente, utilizando los términos penales, se denomina el sujeto pasivo del delito, ¿no? El sujeto pasivo del delito, la persona a la cual se le afecta el bien jurídico protegido, es una persona en un homicidio y es ese otro en esta descripción del 106. ¿Y por qué aquí, en este ejemplo, está recayendo sobre este otro? Porque el homicidio es matar a una persona y en el ejemplo el sujeto no sabe, por eso es error, ¿no? Tiene una falsa representación de la realidad. Él no sabe que está matando a una persona, él piensa que está matando a un venado. Entonces, el error está recayendo sobre ese término del 106 y se va a decir, es un error de tipo. Recae sobre un elemento, el error, sobre un elemento de la descripción legal. Determinado que es un error de tipo, tengo que pasar al segundo nivel, que es qué clase de error de tipo es. En el ejemplo, sería un error de tipo invencible, es decir, insuperable, o sería un error de tipo vencible, esto es, un error superable. Para esto, en este punto de qué clase de error de tipo es, si es invencible o vencible, puede haber discusión. Por ejemplo, imaginémonos, y el mismo ejemplo trabajándolo. Alguien podría sustentar que es un error de tipo invencible, insuperable. ¿Por qué? Podría argumentar. Ese cazador que ha ido a esa sierra, a esos nevados, ¿no? Ha ido a un lugar inhóspito donde normalmente no hay ninguna persona en esos lugares porque es un lugar alejado, ¿no? Y por tanto no podía percatarse de que había otro cazador en esa zona. En ese caso, podría uno sustentar, es un error de tipo invencible. No podía percatarse que en ese matorral había una persona porque era casi imposible que en ese lugar concreto hubiera otro cazador. Por el lugar tan alejado, porque no era común que nadie pasara por esa zona, entonces en ese caso podría sustentarse un error de tipo invencible. Si yo sostengo que es un error de tipo invencible, ¿qué consecuencia trae? Es lo que explicábamos hace un momento, se elimina el dolo y la culpa. Quiere decir que ese cazador que disparó hacia ese matorral pensando que estaba matando un venado cuando en realidad era otro cazador, no se le sancionaría penalmente. Si bien nadie discutiría, oye, que este cazador que disparó ha matado a una persona, ¿sí? Pero como es un error de tipo invencible, queda exento de responsabilidad penal. No se le sanciona. Técnicamente, desde el punto de vista penal, sería el hecho es atípico, porque se está eliminando el dolo y la culpa, ¿no? Fíjense que claramente es bastante importante, porque nadie va a discutir, oiga, ¿ha matado a esa otra persona? Todos admitirían que ese cazador ha matado a esa otra persona. Pero por ser un error de tipo, no genera responsabilidad penal. Y eso es algo que siempre yo resalto porque normalmente para personas no vinculadas al derecho y concretamente al derecho penal, cuando la persona no ha trabajado estos temas, normalmente hay la idea, oye, toda persona que mata a otra tiene que responder de todas maneras. Necesariamente genera una responsabilidad penal. Y en nuestro ordenamiento jurídico, con las reglas que tenemos, hay casos de personas que matan a otro y no hay responsabilidad penal. Uno de esos casos es el que estamos explicando del error de tipo invencible. La otra posibilidad que alguien podría interpretar y decir en el mismo ejemplo, este es un error de tipo vencible. Si uno sostiene que este caso sería un error de tipo vencible, eso significaría que tendría que sustentarse que ese cazador que disparó sí pudo prever o ha debido ser más diligente. Por ejemplo, imaginemos que sea una zona, pero inhóspita, pero donde van siempre cazadores. Es decir, no transitan personas normales, pero sí se sabe que en esa zona hay varios cazadores. Entonces, si ese cazador sabe que hay otras personas, no las ve porque todos están escondidos esperando los venados para matarlos, en ese caso, allí uno podría decir, oiga,
este caso es un error de tipo vencible. Porque si el sujeto antes de disparar sabía que había otros cazadores en esta zona, ha debido tomar más diligencia, ha debido esperar más a certificar si en realidad era un venado o era otro cazador. Y por tanto, si uno dice que es un error de tipo vencible, superable por ende el error, la conclusión sería, en el mismo ejemplo, que el sujeto va a responder, si el error de tipo es vencible, por homicidio, pero respondería por homicidio culposo, no por homicidio doloso. ¿Por qué? Porque él cuando disparó no sabía que estaba matando a una persona, pensaba que estaba matando a un animal. Y la consecuencia sería que estaríamos ante un error de tipo vencible. En ese caso es sancionado por homicidio culposo, el 111 del Código Penal, porque existe el delito de homicidio culposo. Otro ejemplo de la jurisprudencia española, muy interesante, fue el caso, y yendo también a referencia a este homicidio para que vean que se puede trabajar de diversos elementos del tipo penal de homicidio. Fue el caso de un menor de edad, ¿no?, que es su cumpleaños y su tío va a visitar al sobrino que está cumpliendo años, ¿no?, de 9, 10 años, digamos, y lo va a visitar para felicitarlo por su santo, ¿no? Y ni bien va a la casa del sobrino, el tío, para felicitarlo, ¿no? Lo recibe su sobrino, y lo primero que le pide al sobrino es su regalo que le corresponde, ¿no? Entonces el tío en ese momento pues estaba saliendo de trabajar, no había comprado, no había tenido tiempo para comprar el regalo, pero le dice a su sobrino: no te preocupes, el día de mañana, ahora celebremos tu cumpleaños, yo te llevo a una juguetería para que tú escojas tu regalo. Y el sobrino se queda tranquilo. Al día siguiente ambos, el tío con el sobrino, van a una tienda de juguetes, ¿no? Y el tío, antes de entrar a la tienda, le dice a su sobrino: mira, tú eres mi sobrino engreído, escoge un regalo, el que tú quieras, pero uno solo, ¿no? Entonces, una tienda grande de juguetes, el sobrino y el tío entran, y el sobrino pues comienza a revisar en los diversos anaqueles que hay puros juguetes, cuál le gustaba. El tío, un poco cansado, pues pide una silla y se sienta ahí en una esquina dentro de la tienda a esperar que su sobrino escoge el juguete que quiera, y al cabo de un rato, el sobrino le trae al tío, ¿no?, un revólver, y le dice: tío, este revólver quiero que me compres, ¿no? Y el tío, y le muestra el revólver al tío, el tío mira el revólver, ¿no? Dice: esto parece verdad, este revólver, ¿para qué quieres un revólver? ¿No quieres otro juguete? No, no, tío, este revólver, quiero jugar con mis amigos, y es un revólver muy bonito, parece verdad, etc. Y el tío toma el revólver, ¿no? A ver, yo te voy a matar, le dice el tío al sobrino, le apunta con el revólver, aprieta el gatillo y sale un proyectil que era una bala y mata al sobrino un balazo en la cabeza. El tío pensaba que era un juguete porque su sobrino le había dicho, y lo que resultó en el caso concreto es que en esa tienda había un personal de seguridad que negligentemente, el personal de seguridad había dejado el revólver en un anaquel, en la parte alta del anaquel, pero este sobrino por lo visto se había agenciado para llegar había visto el revólver para llegar a la altura del anaquel y coger el revólver. Y por tanto era un revólver de verdad, ¿no? El tío, cuando dispara al sobrino pensando que está jugando, no sabía que el revólver era de verdad. En este caso, objetivamente, el tío ha matado a su sobrino de un balazo en la cabeza. Este tío está ante un error cuando él coge ese revólver, le apunta a la cabeza al sobrino, aprieta el gatillo, sabe que está matando, ¿no? Y ahí uno diría, él no sabe que está matando porque piensa que es un juguete. En ese caso, el error ¿sobre qué está recayendo? Está recayendo en el artículo 106 sobre el verbo. Es decir, no sobre otro, sino sobre el verbo.
Ahí el error es que el sujeto no sabe que está matando, no sabe que está realizando el verbo del 106. ¿Por qué? Porque piensa que es un juguete. Pero igual el matar es un elemento del tipo penal del 106, por tanto en ese caso estaríamos también ante un error de tipo. Y allí, determinado que es un error de tipo, tendríamos que entrar nuevamente al análisis de establecer si es un error de tipo invencible o es vencible el error. El decir que es invencible sería un error insuperable, es decir, que el sujeto no podía percatarse que estaba ante un error. Si uno sostiene en el ejemplo del tío que mata a su sobrino, que es un error de tipo invencible, se elimina el dolo y la culpa, por tanto, no hay sanción penal para el tío que ha matado a su sobrino, ¿no? Imaginemos que el tío era un abogado que nunca ha disparado con un arma verdadera, ¿no? No conoce de armas, ¿no? Es un simple abogado, ¿no? Y por ende, al coger el revólver, le parece que es de verdad, pero dice, bueno, estoy en una juguetería, estos son juguetes, y entonces agarre la punta como jugando a la cabeza con el revólver, apriete el gatillo, dispare y mata. Si uno sostiene esa línea de fundamento, uno diría, eso es un error de tipo invencible, por tanto es insuperable, no podía percatarse que estaba ante un error, y por ende se eliminaría el dolo y la culpa. Consecuencia, no sancionaría penalmente al tío por la muerte que ha causado el sobrino. No estoy discutiendo, vuelvo a repetir, que el tío ha matado a su sobrino. Eso es un dato objetivo. La discusión, si ustedes se están percatando, es desde el punto de vista de la tipicidad subjetiva, no de la objetiva. Si yo analizo el caso del tío al sobrino, desde el punto de vista de tipicidad objetiva, hay tipicidad objetiva. Hay un sujeto activo, el tío, un sujeto pasivo, es el sobrino, hay la conducta de matar, sí, la conducta de matar por acción también, hay un objeto material, sí, el cadáver del sobrino, o sea, la tipicidad objetiva está plenamente dada, pero el tema de discusión es la tipicidad subjetiva. ¿Hay dolo en este caso? ¿O es un error de tipo? Él tiene una falsa representación de la realidad, él no sabe que está matando. La discusión es la tipicidad subjetiva, no la objetiva. Esa es la característica del error de tipo. Aquí, cuando entro a estas clases de error de tipo invencible o vencible, vuelvo a repetir, es un tema de discusión y por eso es interesante. Ahí el problema al final lo tienen los jueces, que son los que van a tener que decidir cuál posición sustentar o cuál consideran más adecuada. En el mismo ejemplo del tío al sobrino, si yo hago una variación del ejemplo, puede hacer que no genere discusión en la clase de error. Por ejemplo, si yo dijera, el tío al sobrino le ha disparado, igual que hemos dicho en la tienda de juguetes, pero ahora varío, ¿el tío quién es? No es un abogado. El tío es un miembro de la Policía Nacional del Perú. Si el tío es un miembro de la Policía Nacional del Perú y el sobrino le alcanza el revólver, allí sí, yo creo particularmente un juez sí diría, oiga, está bien, usted está en una tienda de juguetes, oiga, pero usted por su profesión es un policía, usted sabe las características de un arma, usted porta un arma, usted sabe disparar, usted sabe el peso de un arma, ¿no? Usted sabe las características de un arma verdadera. Entonces, para usted, podría decir un juez, no es un error de tipo invencible. Usted sí ha podido verificar que era un arma verdadera. Es más, a usted sí yo le podía exigir que usted vea si está cargada o no está cargada, porque usted sabe manejar armas. Y entonces, en ese caso, un juez podría decir para mí, en relación a usted, que es el tío, si usted es un miembro de la policía, a lo más voy a considerar un error de tipo vencible. Usted ha sido negligente, ha debido tomar mayores precauciones antes de apuntar a su sobrino con revólver y disparar. Y por ende, en esa línea, se diría, es un error de tipo vencible. Y si el error de tipo vencible, ¿cuál es la consecuencia? Que se sanciona al policía, se le sancionaría por homicidio culposo. No por homicidio doloso, sino por homicidio culposo. Hemos dicho, en el error de tipo vencible, ¿no? Se elimina el dolo, pero queda subsistente la culpa. Por tanto, yo lo sanciono por el delito culposo que habría cometido. En este caso sería por el 111 del Código Penal, ¿no?
planteamos un último ejemplo para continuar, porque así podríamos seguir planteando ejemplos, pero un último ejemplo de error de tipo, propiamente en nuestra jurisprudencia, que han habido cada vez más frecuencia, más casos de nuestra jurisprudencia, es en el tema de violación sexual de menores de edad, ¿no? Allí ha habido, ya de hace varios años, jurisprudencia respecto al error de tipo en los casos de violación sexual de menor de edad. Nosotros, incluso uno de nuestros primeros artículos que escribimos en su momento, y hace más de 20 años, fue sobre una jurisprudencia del error de tipo en violación sexual de menores. Y voy a plantear ese mismo ejemplo, pero antes, para poder entenderlo, aquí tenemos la transcripción para que ustedes recuerden lo que establece el tipo penal de violación sexual de menor de edad, el texto actual del artículo 173 del Código Penal, ¿no? Conforme el 173 del Código Penal, cuando se configura un delito de violación sexual de menor de edad, se señala que el sujeto, ¿no?, que tiene acceso carnal, ¿no?, con una persona, ¿no?, y luego me señala cuáles formas de acceso carnal se están contemplando, es decir, en nuestro Código Penal, ¿no? Acceso carnal puede ser vía vaginal, anal, bucal, o mediante actos análogos, ¿no?, que comprenderían la introducción de objetos o partes del cuerpo en alguna de las dos primeras vías, en la vía vaginal o en la vía anal. Y ese acceso carnal, y esa es una de las características principales del 173, tiene que ser el acceso carnal realizado a un menor de 14 años, ¿no? Un menor de 14 años quiere decir que el sujeto pasivo tiene que tener menos de 14 años para que se aplique el 173. Y en este caso, conforme la última modificación del Código Penal, se establece que en estos casos la pena que le va a corresponder a este sujeto que tiene acceso carnal con una persona que tiene menos de 14 años, es decir, 13 o menos años, la pena que le corresponde es pena de cadena perpetua, ¿no? Esto ha sido objeto de modificación porque el texto anterior, bueno, ha habido varias modificaciones del 173, pero antes se hacían distinciones por el marco de las edades, ¿no? Hasta 8 años una pena, de 9 a 11, 12 años creo era otra pena, y luego los menores de 14 era otra pena. Ahora la regla es toda persona que tiene relaciones sexuales con una persona que tenga menos de 14 años es cadena perpetua. Sea que tenga 13 años, sea que tenga 10 o que tenga 8 años, la pena es una pena tasada, lo cual es bastante discutible en el derecho penal, pero bueno, no vamos a discutir ahora las penas en el tema, sino dejarlo claro, la pena es cadena perpetua. Bien. Esa es la estructura, como ustedes ya conocen, de este delito de violación sexual de menor de edad. Bien. ¿Cuál es el caso que nosotros comentamos y que se ha reiterado y nuestra jurisprudencia ha ido aumentando cada vez más elementos en esta clase de error, pero ha ido agregando elementos para determinar qué clase de error de tipo es? No discutir si es un error de tipo, sino para saber determinar qué clase de error de tipo es. ¿Cuál fue el caso? El caso fue de un joven mayor de edad que en su momento va a un pub a tomar una cerveza, ¿no? Antes había una serie de pubs porque el lugar fue frente a el centro comercial de San Miguel, en la avenida La Marina, en Fawcett, ¿no? Allí antes, frente al centro comercial, había una serie de pubs, que creo que ahora ya casi no hay ningún pub, hay otras cosas, pero no pubs, ¿no? Donde normalmente iba la gente joven, eran los previos para luego irse a otra reunión, y normalmente se tomaba cerveza en esos lugares. Bien, este joven mayor de edad va a uno de estos lugares solo, se va a la barra, pide su shot de cerveza, está tomando la cerveza, y se le acerca una joven, ¿no?, a acompañarle. No conocía el muchacho a la joven, se le acerca, entabla conversación, el muchacho le invita una cerveza, ¿no? La joven le acepta la cerveza, y ambos comienzan a conversar, no emborracharse, ¿no?, porque él estaba tomando un chop y ella un vaso de cerveza, y al poco rato el muchacho le dice a la joven
que él vivía en un departamento a un par de calles del lugar, y le dice, ¿por qué no vamos a mi departamento? Yo vivo solo y podemos estar tranquilos. Y la joven, sin ningún tipo de problema, le dice, perfecto. Y ambos voluntariamente salen del pub y se van al departamento del muchacho donde él vivía. Solo entran al departamento y al poco rato ambos, sin estar ebrios, vuelvo a repetir, de manera voluntaria deciden tener relaciones sexuales. ¿Qué es lo que se plantea en el caso? En el caso quedó acreditado que antes de tener las relaciones sexuales voluntarias, el muchacho le pregunta a la joven, ¿no? Le dice, ¿qué edad tienes? Y la joven le manifiesta que tenía 15 años de edad. Frente a esto, llegan a tener las relaciones sexuales, ¿no? De manera voluntaria, llegan a tener relaciones sexuales. Terminadas las relaciones sexuales, la joven se retira del departamento, ¿no? Voluntariamente, se marcha y se va a su casa. ¿Qué es lo que sucedió al mes o a los 2 meses? Esta joven se percata que quedó embarazada de esa relación sexual. Producto de eso, se enteran los padres de la menor que está embarazada, le exigen a la hija que les diga quién es el padre, ¿no? Y los padres van al departamento del muchacho, porque la joven pues le dice a los padres exactamente dónde vivía, van al departamento del muchacho, ¿no? Con la policía, porque han denunciado al muchacho por violación sexual de este artículo 173. Y en la denuncia que hacen los padres a este muchacho, anexan, ¿no? O adjuntan la partida de nacimiento de la hija, donde se acreditaba que tenía 13 años de edad, ¿no? Entonces se sigue el proceso por violación sexual del artículo 173. En ese caso concreto, como en todos los casos que estamos planteando de error de tipo, no hay problema en relación a la tipicidad objetiva. El tema es la tipicidad subjetiva. No sé si eso lo están remarcando, ¿no? Es decir, desde el punto de vista objetivo, en este caso, hay una persona mayor de edad que está teniendo relaciones con una persona que tiene menos de 14 años, la respuesta es sí. Objetivamente se da el 173 de violación sexual de menor de edad. El tema es un tema de tipicidad subjetiva, de error. ¿Qué error o sobre qué está recayendo el error en este ejemplo? El error está recayendo sobre este elemento que es la edad del sujeto pasivo. Y este es un elemento del tipo penal porque es un elemento del artículo 173. O sea, el 173, uno de los elementos del 173 que expresamente establece la ley es que el sujeto pasivo tiene que tener menos de 14 años. Y en este caso tenía 13 años. Pero ¿cuál es el error? El error es que el sujeto, este muchacho, pensaba que la joven tenía 15 años. ¿Por qué pensaba que la joven tenía 15 años? Porque le preguntó a la joven qué edad tienes y la joven le dijo que tenía 15 años. En el juicio, ¿no? Le preguntaron los jueces al muchacho, ¿y por qué usted le preguntó qué edad tenía? Y el muchacho agarró y le dijo a los jueces, yo sabía que era menor de edad. Aparentaba ser menor de edad. Por eso le pregunté qué edad tiene. Y me dijo 15 años. Es una menor de edad. Yo sabía que era menor de edad. No estoy discutiendo eso. Lo que pasa es que yo pensaba que tenía 15 años porque ella me había dicho. Pero en realidad tenía 13. Pero no es que este muchacho en este proceso, que es un proceso real, vuelvo a repetir, estaba discutiendo. Yo no sabía que era menor de edad. Él dijo siempre, yo sabía, físicamente se veía que era menor de edad. Lo que no sabía era qué edad tenía. Por eso es que yo le pregunté. Esa es la razón de la pregunta, ¿no? Luego, el otro punto que tuvo en cuenta en esa sentencia la sala fue que le preguntaron a la menor de edad y le dijeron a la menor de edad, ¿qué edad le dijiste que tenías al muchacho, ¿no? Al investigado o al imputado? Y la joven dijo, ¿no? Delante de los jueces, yo le dije que tenía 15 años. Me dio vergüenza decir mi edad, por eso yo le mentí. Le dije que tenía 15 años.
con lo cual ratificó la versión del muchacho. En ese caso, estamos hablando de una jurisprudencia de aproximadamente hace 20 años, nuestros jueces alegaron el error de tipo. Nos dijeron, este es un caso de error de tipo, porque el error está recayendo sobre la edad del sujeto pasivo. Y la edad del sujeto pasivo, como ustedes están viendo aquí en la diapositiva, es un elemento del tipo penal del 173, por eso es un error de tipo. Y nuestros jueces dijeron, en este caso en concreto que estamos explicando, es un error de tipo invencible, es decir, insuperable. No podía percatarse esa persona que estaba ante un error. Y por ende, si es un error de tipo invencible, no hay ni dolo ni culpa, no hay tipicidad subjetiva, el hecho es atípico. Conclusión, el joven fue absuelto por violación de menores, porque se consideró que es un error de tipo invencible. ¿Cómo lo sustentó esa jurisprudencia? Estoy hablando de una jurisprudencia de hace más de 20 años. La sala lo fundamentó en base a 3 elementos en ese momento. Lo tomó como base para probar que estaba ante un error, ¿no? Primero, la versión del imputado. Segundo, que manifestó que le había dicho que tenía 15 años, que sabía que era una menor de edad, pero pensaba que era de 15 años. El segundo elemento que tuvo en cuenta la sala es la versión de la agraviada, ¿no? En el sentido de que resaltó y remarcó el hecho que le había mentido al muchacho. Y el tercer aspecto que tuvo en cuenta la jurisprudencia en ese momento es, y lo dijo en su sentencia, es el aspecto físico de la menor. Y lo que dijo en la sentencia fue, esta menor físicamente sí aparenta tener 15 años. Y por tanto, es creíble que esté ante un error este imputado. Y por ende aceptó este error de tipo invencible, ¿no? Estos criterios de esta jurisprudencia antigua, últimamente se han dado varias jurisprudencias de error de tipo siguiendo este mismo parámetro. No se ha discutido mayormente los casos de error de tipo, pero sí nuestra jurisprudencia cada vez se ha vuelto más exigente para probar el error. ¿Por qué? Porque entiendo yo que el razonamiento de nuestros jueces es, bueno, ya ahora todo el mundo va a alegar lo mismo y por tanto van a querer escabullirse con este argumento del error de tipo, escabullirse de una responsabilidad penal que le corresponde, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué han agregado actualmente para probar los jueces? No variando el error de tipo, sino qué más exige. Por ejemplo, un elemento que están exigiendo es hay que analizar las características particulares del imputado, ¿no? Hay que ver esta persona, qué nivel de formación tiene, ¿no? Tiene primaria, tiene secundaria, es universitario, etc. Eso hay que valorarlo, dice, ¿no? Otro aspecto que hay que tener en cuenta, según nuestra jurisprudencia también, es el tipo de relación de las personas. Porque ha habido jurisprudencia en estos mismos casos que estamos explicando, que dicen, no cabe el error de tipo si es que han tenido previamente al acceso carnal una relación amorosa, ¿no? De cierta duración. Porque claro, en el ejemplo que nosotros hemos planteado, el supuesto es que el joven recién conoce a este muchacho, a esta menor de edad. Antes no la había visto. Pero dicen nuestros jueces actualmente, otra cuestión distinta es si usted, por ejemplo, era el enamorado de la menor de edad. Porque si era el enamorado de la menor de edad, lo normal pensar es que usted, es muy difícil que siga con el error de tipo. Porque claro, si usted ya tiene 6 meses enamorado con la menor de edad, que usted me venga ahora a decir que no sabía qué edad tiene, es más difícil creerlo. No es que sea imposible, pero es más difícil. Lo cual es lógico, ¿no? Si tiene un año de enamorado, peor todavía, porque es más, normalmente los enamorados, sobre todo el primer año, seguramente van a celebrar su aniversario. Entonces, claro, en el aniversario que uno no sepa exactamente la edad que tiene su pareja,
¿no? Le compra su torta con una determinada cantidad de velas, puede decir alguien, y entonces, claro, ahí se va a enterar de qué edad tienes, ¿no? Por eso incluso es bien curioso la jurisprudencia, que son técnicas, entendemos, que tienen nuestros magistrados, entran en esos casos. Por ejemplo, si es el enamorado, le preguntan en los procesos, en el juicio, al joven, ¿no? Al mayor de edad que le están procesando: oiga, ¿usted sabía que era menor de edad? Sí. Ya, ¿dónde usted le encontraba? ¿Dónde lo ubicaba? No, yo le ubicaba cuando salía del colegio. Ah, del colegio salía, perfecto. Entonces, en el colegio, ya, ¿en qué zona del colegio iba? Explíqueme, ¿cuál era la puerta de salida? Porque a veces los colegios tienen puerta de salida secundaria, puerta de salida primaria. Entonces, claro, todos esos detalles, ¿no? Nuestros jueces incluso le preguntan: salía del colegio, ¿con qué tipo de chompa salía? Porque, claro, hay algunos colegios que dicen: no, la chompa, por decir roja, es primaria, la chompa azul es secundaria. Entonces, claro, ahí van haciendo una serie de matices que no tienen una razón adicional de tratar de acreditar si efectivamente estaba ante un error. Pero si se admite que es un error, la consecuencia es la que estamos indicando. Ahora, yo no he encontrado en estos casos de violación sexual de menor de edad una jurisprudencia que diga que es un error de tipo vencible. Pero alguien podría plantearlo, ¿no? Poco difícil creemos que se pueda dar, pero lo analizamos en este momento. Si alguien plantea que en el mismo ejemplo es un error de tipo vencible, esto es, que diríamos, es error de tipo vencible porque el joven pudo actuar más diligentemente. O sea, alguien puede decir: no es suficiente para que usted me alegue el error de tipo, le pueden decir a la persona que le están investigando, con que usted le haya preguntado la edad. Usted ha debido tomar más diligencia, ¿no? Pues alguien podría decir: ah, no, pues es que, por ejemplo, un juez le podría decir, pregunto yo, ¿no? O digo, ¿no? Vuelvo a repetir, no he visto jurisprudencia, pero alguien puede pensar en esta línea y decir: no, pero es que una cosa es que usted le pregunte qué edad tiene, pero le debió pedir su DNI en ese momento. Y después de pedirle el DNI, ¿de qué color es el DNI? ¿Es azul? ¿Es amarillo? ¿No? No, si usted le dice que tiene 15 años, usted le ha debido pedir la partida de nacimiento. O no, usted ha debido llamar a los padres para ver y que certificar qué edad tiene. Porque si yo planteo que es un error de tipo vencible, tengo que justificar que le faltó al sujeto actuar diligencias. Ha debido ser más diligente. No era suficiente con preguntarle la edad. Usted ha debido tomar más precaución. Solo si yo sostengo esa línea, puedo sustentar que el error de tipo es vencible. Particularmente en estos casos lo creemos difícil que exista un error de tipo vencible, porque decir que en estos casos, antes de que el muchacho tenga la relación sexual con la menor, le diga: ¿qué edad tienes? Tiene 15 años, ya, partida de nacimiento, ya, DNI, a ver, acredítame tu carnet de colegio, etcétera, algún documento que establezca su edad. Eso en la realidad ocurre en ese momento que los jóvenes están decididos a tener relaciones sexuales. Va a haber uno tipo policía que va a decirle: oye, ¿qué edad tienes? A ver a quién llamo de tus amigos o amigas para preguntar qué edad tienes. Eso creemos, es una opinión particular, que eso no es muy usual que llegue a ocurrir. Por tanto, el exigir ese nivel no nos parece muy adecuado, ¿no? Pero si alguien sustentara que es un error de tipo vencible, sí es interesante analizar la consecuencia. Porque si fuera un error de tipo vencible, es decir, que los jueces dijesen: en este caso usted no ha sido diligente, ha debido tomar mayores precauciones, y nosotros nos vamos a esta regla que establece el artículo 14, tendríamos que decir: el error de tipo es vencible, perfecto. Si es vencible, me elimina el dolo, pero queda subsistente la culpa. Pero ahí la otra pregunta es: ¿existe en nuestro Código Penal el delito de violación sexual culposo? ¿Tenemos un tipo penal de violación culposa en nuestro Código Penal? La respuesta es no. Esto es, si alguien sostiene que es un error de tipo vencible, tampoco lo voy a sancionar en la práctica. ¿Por qué? Porque si es vencible, elimino el dolo, dejo subsistente la culpa, pero como no existe el tipo culposo de violación, que es el delito que estamos trabajando, como no hay violación culposa, consecuencia, no hay un tipo penal, por tanto no hay sanción. Y esto es importante y nos lleva a una consecuencia que nosotros la planteamos hace más de 20 años,
En nuestro artículo que escribimos dijimos, el error de tipo en un delito de violación siempre genera impunidad, siempre genera falta de responsabilidad penal. Allí, en los casos de violación de menor de edad, si yo admito error de tipo, ya no me interesa si el error de tipo es invencible o vencible, porque desde el punto de vista práctico, en ambos casos no hay sanción. Es decir, si alguien en un proceso penal le discute el abogado al fiscal y le dice, señor fiscal, para mí esto es invencible, y el fiscal le dice, no, no es invencible, el fiscal le dice, este es un error de tipo vencible. Uno podría decir, oye, para usted, señor fiscal, es vencible, perfecto, yo le acepto también que sea vencible, ya cerremos este caso. ¿Por qué? Porque si el error de tipo es vencible, la consecuencia es la misma en los casos de violación sexual de menor de edad. En estos casos, la consecuencia va a ser no se genera responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque no existe el tipo culposo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, pero eso uno lo tiene y lo sabe si es que se analiza en el caso concreto estas clases de, o se conoce estas estructuras del error de tipo, ¿no? Bien, siguiendo con este tema del error de tipo, porque vuelvo a repetir, este es un tema que tiene infinidad de aristas, muy brevemente quisiera hacer referencia a modalidades expresas de error de tipo, ¿no? Algunos lo denominan errores accidentales, que vienen a ser estas 4 clases de error dentro del marco de error de tipo, son errores especiales de error de tipo, que la doctrina ya ha establecido una posición que yo muy rápidamente voy a tratar de explicarlo para poder explicar también el error de prohibición, que es el otro supuesto, ¿no? Bien, entro a cada uno de estos errores accidentales o errores especiales del error de tipo, ¿no? Tenemos al respecto una primera clase de error. Voy a explicar estas 4 clases de errores, ¿no? El error sobre el sujeto u objeto, el error en el golpe o aberratio ictus, el error sobre la relación de causalidad y los casos que se conocen en doctrina como el dolus generalis, ¿no? Entonces, muy rápidamente y someramente, porque entiendo que ustedes también lo conocen todo esto, primero el error en el sujeto u objeto. Trabajando con el tema de homicidio, que es más fácil entenderlos, estas clases de error, ¿no? Aquí el error en el sujeto objeto son en realidad 2 clases de error. Una es el error en el sujeto y la otra es el error en el objeto. Primero, el error en el sujeto o el error en persona, como se denomina, es una primera clase de error de esta estructura. ¿Cuándo estoy ante un error en la persona o error en el sujeto? Cuando el error recae sobre la identidad del sujeto pasivo. Diciéndolo de manera práctica. Yo creo que estoy matando a una persona cuando en realidad llego a matar a otra persona. Es decir, me confundo en la identidad de la persona. Por ejemplo, en este caso, si ustedes ven aquí la diapositiva, hemos puesto, el sujeto activo es A, el que mata, ¿no? Es una conducta de homicidio. El sujeto A va a matar a B. Pero él, al momento de realizar su conducta, piensa que está matando a C, cuando en realidad dispara y al final no ha matado a C, sino a otra persona, que es B, ¿no? Poniéndolo en un ejemplo tal vez más claro con nombres. Yo quiero matar a Pedro, disparo contra Pedro, y después cuando me acerco, recién me doy cuenta que no he matado a Pedro, sino he matado a José, que es el hermano gemelo de Pedro. Es idéntico que a Pedro. Yo pensé que estaba matando a Pedro, pero he matado a su hermano gemelo. En ese caso es un error in persona, error en el sujeto. ¿Cuál es el error? En identidad. Yo pienso que estoy matando a un sujeto A y en realidad estoy matando a un sujeto B, ¿no? Me confundo de persona. No me confundo a quién he matado, es decir, yo quiero matar a ese sujeto y mato a esa persona, pero pienso que esa persona es Juan cuando en realidad esa persona es Pedro en la realidad, ¿no? Ese es un error in persona o error en el objeto. ¿Cómo se resuelve esos casos?
indudablemente es un homicidio, porque hay una persona que ha matado a otra. Si yo estoy entre el error, pienso que estoy matando a C cuando en realidad mato a B, me estoy confundiendo de persona. En ese caso en concreto, yo sé que estoy matando al momento de disparar. Por tanto, mi error no está recayendo sobre la conducta de matar a una persona. ¿Sobre qué está recayendo mi error? Sobre la identidad de la persona, es decir, sobre a quién estoy matando. Eso es lo que lleva a que estemos ante un error en persona o error en el objeto. Perdón, en el sujeto o error en persona. ¿Cuál es la solución en esos casos? La solución es que se plantea que este error in persona o error en el sujeto es irrelevante. ¿Qué significa que es irrelevante? Que no se elimina el dolo. ¿Por qué? Porque en el homicidio, el dolo del homicidio es que el sujeto activo sepa que está matando a otra persona. No interesa si la otra persona es Juan, Pedro, Enrique, Fernando, no me interesa quién es la persona. Usted en un homicidio sabe que está matando a una persona. Que se confunda de personas, quiso matar a Juan cuando mató a Pedro o a Enrique, etc. Eso es irrelevante. A usted lo sanciona por homicidio doloso. Porque usted cuando ha realizado su conducta ha querido matar a una persona. Al derecho penal no le interesa qué persona es. Usted, ese error en persona no elimina el dolo de matar y por tanto usted va a responder por homicidio en el ejemplo doloso, ¿no? Ese es un error in persona o error en el sujeto. La otra clase de error que está en este primer supuesto es el error en el objeto. El error en el objeto es cuando el error recae sobre la propiedad del bien, ¿no? Yo entro a la casa de Juan a sustraer dinero, ¿no? Entonces entro en la noche a la casa de Juan, están todos durmiendo, cojo el dinero que encuentro y me lo llevo, ¿no? Allí yo sería calificado por un delito de hurto agravado, porque me aplicaría la agravante en noche, la agravante en inmueble habitado, ¿no? Agravante tal vez en destreza, etc. Pero es un hurto agravado. Yo entré a la casa de Juan y sustraje dinero en la casa de Juan. ¿Qué pasa si luego se acredita que el dinero que yo he sustraído no es de Juan, sino es de un amigo de Juan? Imaginemos que antes que yo entre a hurtar a esa casa, Juan recibió la visita de un amigo, ¿no? Y el amigo le dijo, oye, mira, tengo mucho dinero, acabo de cobrar un negocio, me han pagado $10.000, ¿me puedes guardar estos $10.000 hasta lunes? ¿No? Y ese amigo le deja a Juan los $10.000 para que se los guarde. Cuando luego yo entro a la casa de Juan para sustraer dinero de Juan, encuentro esos $10.000 y sustraigo esos $10.000. Pero cuando yo sustraigo, estoy pensando que estoy sustrayendo dólares de Juan, pero en realidad no es dinero de Juan, sino es de su amigo de Juan que le dejó ese dinero. En ese caso, ese es un error en el objeto. ¿Por qué? Porque el error recae sobre la propiedad del bien. Yo pienso que el bien que estoy hurtando es de una persona cuando resulta que es de otra persona, ¿no? Es como que alguien yo agarro y me prestan un celular, no es mío, y me he quedado sin celular, que el otro, y un amigo me dice, no te preocupes, yo tengo 3 celulares, toma el mío, utiliza el mío. Y luego a mí me hurtan ese celular. Claro, lo normal es que si a mí me hurtan el celular, piensan que están hurtando mi celular, cuando en realidad no es mi celular, es de mi amigo que me prestó el celular. Ese es un error en el objeto. Ese error también se dice que es irrelevante porque no elimina el dolo. Igual me van a sancionar si yo he cometido el hurto en la casa de Juan de dinero. No interesa si el dinero es de Juan, del amigo de Juan, del hijo de Juan. No me interesa de quién es el dinero. ¿Por qué? Porque en el dolo, en el hurto, por ejemplo, es que el sujeto tiene que saber que se está apoderando de un bien ajeno. Es decir, de un bien que no le pertenece a él. ¿A quién le pertenece ese bien? No interesa. Uno puede presuponer que ese bien le pertenece a una persona. Si yo hurto un objeto que está en un inmueble, lo normal pensar es que el propietario de ese objeto es el propietario del inmueble. Pero eso no necesariamente es así, ¿no? ¿Eso va a variar en algo el delito de hurto? No, eso es irrelevante. Que el bien sea de una persona o de otra es irrelevante
en el sentido que no elimine el delito de hurto. Igual se va a aplicar ese delito de hurto, por eso es irrelevante este error en el objeto. Luego tenemos el error en el golpe o aberratio ictus, que es cuando el error se produce por un desvío en el curso de los acontecimientos previstos por el sujeto activo. O sea, el sujeto activo quiere causar un determinado resultado, pero llega a producirse otro. Este error en el golpe, o también denominado aberratio ictus, normalmente ocurre en delitos contra la vida o delitos contra la salud. Normalmente es lo más frecuente que ocurre este error en el golpe. Un error en el curso de los acontecimientos previstos por el sujeto, ¿no? Por ejemplo, imaginemos, y aquí hemos puesto esta diapositiva, el sujeto activo es A. A es que quiere matar. ¿A quién quiere matar? A quiere matar a B. Entonces, por ejemplo, A va en la noche a una reunión donde sabe que va a estar B. En ese momento, B, cuando entra a la reunión, ve a B. Ahí no hay confusión de personas. Sabe que esa persona es B y efectivamente esa persona es B, pero ve a B conversando con otra persona, en este ejemplo sería C, ve que los dos están conversando. ¿Qué quiere hacer el sujeto A? Quiere matar a B. Ese es su objetivo, por eso ha ido a esa reunión, con el objetivo de dar un balazo y matarlo a B. ¿Qué ocurre? A saca su revólver, apunta a B, dispara con el dolo de matar a B, pero tiene mala puntería y el proyectil causa la muerte de C. C es al final el que muere. Pero no es que A ha querido matar a C, sino A quería matar a B, pero por su mala puntería mata a C, ¿no? Allí se va a decir es un error en el golpe o aberratio ictus porque el error recae sobre una desviación en el curso de los acontecimientos previstos por el sujeto activo. El sujeto activo quiere producir un determinado resultado, pero llega a producir otro resultado distinto, ¿no? Ese es el caso del error en el golpe o aberratio ictus, ¿no? O también, variando un poco el ejemplo, ¿no? Imaginemos A quiere matar a B, B en ese momento está conversando con C, ¿no? Imaginemos que C es pareja de B, ¿no? Y en ese momento que A saque el revólver y apunta a B, C, que es la pareja de B, C agarra, ¿no? Imaginemos que la esposa, la amiga, ¿no? En ese momento C, al ver que A le va a disparar a su pareja, que es B, que le está apuntando, C en ese momento se interpone, ¿no? Antes de que dispare A, dice, no maten a mi hombre, dice C, dispara y mata a C, ¿no? A no quiso matar a C, murió C porque se interpuso intencionalmente C para que no se produzca la muerte de B. En ese caso estamos ante un error en el golpe o aberratio ictus. En ese caso, ¿cuál es la solución? La solución que se plantea es que estamos en este supuesto ante un concurso de delitos. ¿Por qué en este caso el concurso de delitos? Y esto es en base al principio de lesividad o principio de protección de bienes jurídicos. Uno tendría que preguntarse en este caso, ¿cuántos bienes jurídicos se han lesionado o puesto en peligro? Y uno diría dos bienes jurídicos. Uno es la vida de B, y la vida de B se ha puesto en riesgo la vida. Y el otro bien jurídico que sí se ha lesionado es la vida de C. O sea, hay dos bienes jurídicos. Uno que se ha puesto en peligro, que sería la vida de B, y hay otro bien jurídico que sí se ha lesionado, que es la vida de C. Entonces, en este caso, uno tendría que considerar que hay dos delitos. Uno en agravio de B, que sería tentativa de homicidio. A, en relación a B, sería sancionado por tentativa de homicidio, en concurso, ¿no?, con la muerte de C, que sería calificada por la doctrina mayoritaria como un homicidio culposo. Entonces, aquí la solución sería, A está cometiendo con una sola conducta dos delitos. Con una sola conducta está cometiendo tentativa de homicidio del 106 en agravio de B, en concurso con un homicidio culposo, artículo 111, en agravio de C. Y sería, como ustedes saben, un concurso ideal de delitos, ideal es artículo 48 del Código Penal, cuando con una sola conducta se cometen dos delitos, ¿no?
respondería en base a un concurso ideal entre tentativa de homicidio del 106 en concurso con un homicidio culposo. Entonces aquí sí habría dos delitos que se le sancionaría a este sujeto A. La otra clase de error es el error sobre la relación de causalidad, ¿no? O también algunos lo denominan el error sobre el nexo causal, ¿no? Que son errores que no afectan la producción de resultados. Es decir, los casos de error sobre la relación de causalidad es que el sujeto quiere matar a una persona y efectivamente su conducta causa la muerte de esa persona, pero no muere de la manera que él había previsto, muere de otra manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, A, en este ejemplo estamos indicando, A es el sujeto activo, quiere matar a B. Entonces, imaginemos que A, ¿qué es lo que ha planificado? Lo que ha planificado A para matar a B, sabe que B, por ejemplo, no sabe nadar. Entonces lo invita a B, le dice, oye, encontrémonos en este puente de Río Rímac, que cruza el río Rímac, sabiendo que en ese momento el río Rímac está caudalado, ¿no? Está muchas lluvias en la sierra, entonces está el caudal a tope, ¿no? Entonces su planificación es, lo invito, dice A, ¿no? Lo invito a B a este puente, en un momento de descuido agarro el empujo del puente, lo hago caer al río y que muera ahogado porque sé que esta persona no sabe nadar, como el río ahora está totalmente con caudal de agua tremendo, va a morir inmediatamente ahogado. En base a esa planificación, A lo invita a B a una reunión en el puente, se encuentra en el puente y conforme a la planificación, A en un momento de descuido lo empuja a B del puente y cae B al río, ¿no? En ese caso, asumamos que cuando cae B al río, porque le ha empujado A, ¿no? En ese momento el río Rímac está trayendo un fierro, ¿no? Y exacto cuando cae B al agua, ese fierro se le incrusta al mismo anticucho y lo traspasa ese fierro a B y muere instantáneamente B. Consecuencia, B muere producto de la conducta de A, sí. Era lo que quería A, sí, pero no muerto de la manera que él había planificado. A había planificado que muera ahogado. ¿Murió ahogado o no murió ahogado? ¿Por qué? Murió instantáneamente, ni bien al caer al agua fue incrustado por ese fierro que traía el río y murió inmediatamente. Eso va a ser un error sobre la relación de causalidad. La forma en que se ha producido el error no fue prevista por el sujeto. El sujeto quería matar a esa persona, se ha producido la muerte debido a su conducta, pero no de la manera que él había planificado. Eso es un error sobre la relación de causalidad. Ese error, como ustedes entenderán, es irrelevante, igual se le va a sancionar por homicidio doloso. Oye, pero no murió de la manera que yo pensaba, eso es irrelevante. Tú cuando realizaste tu conducta, ¿quisiste matar a B? Sí. ¿Al final murió B? Sí. Entonces tú respondes de homicidio. Que tú quisiste que muriera ahogado, pero no murió ahogado, murió incrustado con fierro, es irrelevante. Ha muerto producto de tu conducta, por tanto tú respondes de homicidio doloso. Esa sería la respuesta en ese caso, ¿no? Luego, finalmente el último caso de estos casos de modalidades especiales de error de tipo es lo que se denomina el dolus generalis. El dolus generalis viene a ser casos donde el sujeto activo realiza dos conductas, ¿no? ¿Y cuál es la característica del dolus generalis? Que el sujeto activo, ¿no? Piensa que su conducta ha consumado el delito, ¿no? Con su primera conducta. Él piensa, el sujeto activo, que con su primera conducta ya está consumado el delito, ya está perfeccionado el delito. Pero en realidad, la consumación se produce por una segunda conducta que el mismo sujeto activo lleva a cabo. Es decir, la conducta que lleva a la consumación del delito es la segunda conducta. Pero él piensa que con la primera conducta ya quedó consumado, ¿no? Por eso es que aquí en este esquema hemos señalado, hay una primera conducta, con esta primera conducta él piensa que ya está consumado. Por ejemplo, A quiere, el ejemplo que pone normalmente la botella, ¿no? A quiere matar a B, agarra y lo comienza a asfixiar, ¿no? Lo ahorca con una cuerda, lo está ahorcando a B, y en un momento dado B ya deja de moverse, ¿no? Y en ese momento A piensa, ya lo maté, está privada la persona ahí, entonces
allí hay la primera conducta. En ese momento A piensa que como B ya no se mueve, ya está consumado el homicidio. Pero luego, ¿qué hace A? En ese caso, lo que hace A, y ahí viene su segunda conducta, es que para ocultar el cuerpo, mete el cuerpo de B en un costal. Ese costal, donde está B introducido en ese costal, él lo lleva al barranco, ¿no? Y agarra y el costal lo lanza del barranco hacia el mar, ¿no? De una altura de 40 metros lo lanza al barranco y ese costal con el cuerpo de B cae concretamente hasta el mar. En ese caso en concreto, por ejemplo, imaginémonos que en el mismo supuesto que estamos planteando, A pensó que al momento de ahorcarlo ya había consumado el homicidio, pero en realidad no estaba muerto todavía B, sino que quedó inconsciente. ¿Cuándo se produce la muerte de B? Se produce la muerte de B cuando A lance el costal por el barranco y al caer ese costal y golpear con una serie de piedras, uno de esos golpes produjo la muerte de B. Ese es un caso de dolus generalis, se va a decir. ¿Por qué? Porque el sujeto cree que el delito quedó consumado con su primera conducta, ahorcarlo, pero en realidad quedó consumado con su segunda conducta, que es lanzar el cuerpo al barranco. La doctrina mayoritaria en esos casos considera que es un dolus generalis, es decir, lo juzgo a la persona solo por un homicidio doloso. Si bien ha realizado dos conductas, lo sanciono por un solo homicidio doloso. Hay un dolo general que abarca la primera conducta y la segunda conducta. Es un dolo que cruza ambas conductas, por eso es que se plantea un dolus generalis, ¿no? Allí, hace unos años, nosotros estuvimos en un grado, en un examen de título de abogado, donde se planteó el dolus generalis. Rápidamente, el caso fue de un enfermero en un hospital que tenía ciertos problemas psíquicos o mentales, ¿no? El enfermero trabajaba cuidando los partos que recién daban a luz, llevando los aparatos para los recién nacidos, y en un determinado momento este enfermero decide matar a un recién nacido que está en su cunita, ¿no? Y lo que hace es lo tapa con sábanas al recién nacido, lo tapa con sábanas y le aplasta la sábana, ¿no? Porque estaba llorando el recién nacido, entonces lo tapa. Cuando deja de llorar y ya no se mueve, quita las sábanas, ¿no? Y ya no se mueve en ese momento el recién nacido, piensa que ya lo mató. Lo que hizo este enfermero fue envolverlo a ese recién nacido en las mismas sábanas con las cuales lo había asfixiado, lo puso en una canasta y dejó la canasta en el río Rímac, ¿no? Soltó la canasta con el niño envuelto en sábanas en el río Rímac. Encontraron a ese recién nacido a la semana de haber hecho esto el enfermero. Y ahí en el examen médico se demostró que ese recién nacido no murió de asfixia, sino murió de pulmonía, producto de la intemperie que estuvo durante una semana, ¿no? Dentro de la canasta, dentro del río Rímac. Y allí nuestra jurisprudencia acertadamente planteó es un homicidio con dolus generalis. ¿Y por qué es dolus generalis? Porque el enfermero pensó que el delito estaba consumado con su primera conducta, que era asfixiar al menor de edad, pero en realidad la conducta que produjo la muerte no fue la asfixia, sino fue el hecho de dejar a ese menor de edad con las sábanas envueltas en una canasta y dejarla en el río Rímac. Eso es lo que en realidad produjo o causó la muerte del menor. Por eso lo sancionaron por homicidio doloso y se planteó que ese fue un supuesto de dolus generalis, ¿no? Bien, para terminar esta primera parte, bueno, estamos quedando sin tiempo, yo les había adelantado, es un tema que tiene infinidad de temas, pero vamos a tratar de ser más breves. Un segundo punto que quería hacer referencia es el error sobre las circunstancias agravantes, también está en el artículo 14, cuando se dice cuando el error recae sobre una circunstancia, ¿no?, que agrava la pena. Ese es el error sobre el agravante. Está expresamente regulado en nuestro Código Penal el error sobre el agravante. Y aquí hay que tener una regla en los casos de error sobre las circunstancias agravantes. La regla que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico es que las agravantes siempre son dolosas. Esa es la regla.
O sea, yo aplico la agravante de un delito, de cualquier delito, y tengo que asumir que la agravante es dolosa. ¿Qué significa que la agravante es dolosa? Que yo para aplicar la agravante, en un caso concreto, tengo que saber que el sujeto conozca la agravante. No que sepa que está previsto en la ley, sino que conozca esa circunstancia agravante. Por ende, la regla en nuestro Código Penal y en nuestras leyes penales especiales es que todas las agravantes tienen que ser dolosas. Salvo, y hay casos excepcionales, que la agravante es culposa. Pero si la agravante es culposa es porque expresamente la ley lo señala, porque la forma culposa, artículo 12, segundo párrafo de nuestro Código Penal, tiene que estar expresamente prevista en la ley penal, la forma culposa, ¿no? Pero la regla general es que las agravantes tienen que ser dolosas. Esto es, el sujeto activo tiene que saber que está concurriendo la circunstancia agravante. Si el sujeto activo no sabe que está concurriendo el agravante, la circunstancia agravante, no aplico el agravante. La consecuencia de un error sobre el agravante es que no aplico el agravante, no es que eximo de pena, ni atenúo la pena. La consecuencia es, si es error sobre el agravante, ya no aplico el agravante. Y me explico rápidamente con un ejemplo, y aquí habíamos puesto el caso del robo agravado, ¿no? Que está en el artículo 189, ¿no? El robo agravado tiene varios grupos de agravantes. Aquí estamos poniendo el primer grupo de agravantes, que tiene pena no menor de 12 ni mayor de 20 años. Si el robo es cometido, inciso séptimo, esto es un agravante por la calidad del sujeto pasivo, es si es en agravio de menores de edad, ¿no? Ese es el agravante. Si usted comete un robo en agravio de un menor de edad, yo le aplico robo agravado. La agravante, por tanto, es por la edad del sujeto pasivo. Por ende, en base a lo que estamos indicando, ¿cuándo aplico este agravante? Cuando el sujeto activo que roba sabe que está robando a un menor de edad, ¿no? Bueno, hay casos que no va a haber discusión, indudablemente, en este agravante. Si alguien le roba a un menor de 10 años, está saliendo del colegio, ¿no? Y está ahí el delincuente, le ve que ese menor de 10 años está saliendo con una computadora portátil, le pega un empujón al menor de edad y le arrancha la computadora portátil que tiene el menor de 10 años, es un robo agravado y nadie va a discutir este agravante, porque es en agravio de un menor de edad. Pero yo les puedo poner casos límites. Ejemplo. Imaginemos que el robo también es de una computadora, pero ahora es un muchacho que tiene 17 años, es menor de edad, por ende. Imaginemos que este muchacho de 17 años está en la universidad, está saliendo del campus universitario, ¿no? El delincuente está fuera del campus universitario, lo ve al joven salir del campus universitario, de la universidad, de sus clases, y ve y se percata que tiene una computadora portátil en la mochila. Este delincuente agarra y le pega al muchacho por la espalda, ¿no? Lo deja medio aturdido y le arrancha la mochila y se lleva la computadora portátil. Ese es un robo. Aplico la agravante en ese caso en agravio menor de edad. ¿Por qué? Porque en ese caso uno podría decir, oiga, el sujeto en su defensa, ¿no? Podría alegar en ese caso. No va a discutir el robo, porque si lo han filmado, lo han visto, hay testigos, está claro que él ha robado. Aquí lo que se discutiría es la agravante. ¿Usted sabía que era menor de edad o no sabía que era menor de edad? El sujeto puede decir, oiga, yo lo vi salir de la universidad. Yo asumo que si está en la universidad es mayor de edad. Yo que iba a pensar que este era menor de edad. Yo pensaba que tenía más de 18 años y está saliendo de la universidad, está saliendo de clases. Además, podría decir el sujeto, mírenle usted, señor juez, miren el aspecto físico. Este muchacho aparenta pues tener 25 años. En realidad tiene 17. La vida lo ha tratado un poco mal, está demacrado, ¿no? Pero parece 25 años, todo barbudo, desaliñado. Entonces, ¿qué va a aparentar que tiene 17 años? Parece que tiene 25 años. Y si ese sujeto que ha cometido el delito de robo le convence al juez que él no sabía que ese muchacho era menor de edad, eso es un error sobre el agravante. ¿Qué consecuencia traería? La consecuencia traería que se le va a sancionar a esa persona por el robo, pero no le aplicaría el agravante. El error sobre el agravante lo que hace es eliminar la agravante. Le sancionaría solo por un robo simple, pero no le aplicaría este agravante de en agravio de menor de edad. Claro, eso va a discutirse dependiendo del caso, ¿no? Nosotros hemos puesto, por ejemplo, un
caso extremo, si tiene 17 años está saliendo de la universidad. Pero claro, si el menor está saliendo de un colegio y tiene 10 años, ahí no se va a discutir ese error. Es claro que es menor de edad, ahí no va a haber mayor tema de discusión, ¿no? Bien, la otra clase de error, por lo menos para explicarlo, tal vez por temas de tiempo quedarnos ahí, y en todo caso si hay preguntas podemos desarrollar los otros temas, es el error de prohibición que está en el artículo 14 de nuestro Código Penal. Ya hemos dicho, y ahora nos detenemos un poco más, cuando estamos ante un error de prohibición. El error de prohibición es cuando el error recae sobre la ilicitud del hecho. Esto es, el sujeto activo, la persona piensa que no está cometiendo un delito. Piensa que está actuando lícitamente. Es decir, piensa que no está transgrediendo la ley penal. Es lo que antiguamente, este error de prohibición, tradicionalmente en el derecho se ha denominado el error de derecho, ¿no? En mi época, cuando yo estudiaba, pues siempre había una afirmación que hacían los profesores, ¿no? Nadie puede alegar desconocimiento de la ley. La ley se presume conocida desde el día siguiente de su publicación. Por ende, no es admisible ningún error de derecho. Así se enseñaba, por lo menos en mi época, no sé si ahora, sobre todo los civilistas siguen con esa misma regla, ¿no? Que nadie puede alegar en su defensa desconocimiento, es decir, yo no sabía que esa conducta era delito. Bien, eso no es admisible en nuestro Código Penal y es claramente establecido en el artículo 14 del Código Penal. Y eso es lo que se denomina error de prohibición. Por eso señala el artículo 14, cuando el error invencible es cuando recae sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal. Es decir, este antiguo error de derecho que ahora se denomina error de prohibición, uno lo puede alegar en materia penal. Uno puede alegar desconocimiento de la ley. Yo no puedo decir, y puedo argumentarlo, ¿no? Yo no sabía que esa conducta era delito. Si yo logro demostrar en el caso concreto que no sabía que esa conducta era delictiva, eso es un error de prohibición. Y ese error de prohibición también, como lo estamos acá indicando en la diapositiva, puede ser invencible o vencible. Error de prohibición invencible es un error insuperable, es decir, no lo sanciona el error de prohibición invencible. Mientras que si el error de prohibición es vencible, ¿qué consecuencia trae? Si hay sanción, pero con pena atenuada. No es que elimine todo lo de la culpa, sino si el error de prohibición es vencible, yo sanciono a la persona por el delito que ha cometido, pero con una pena atenuada, ¿no? Esto es lo que señala el artículo 14, segundo párrafo del Código Penal. ¿Dónde analizo el error de prohibición? Porque el error de tipo, dijimos, lo analizo a nivel de tipicidad. El error de prohibición se analiza a nivel de culpabilidad. El lugar de análisis del error de prohibición es la culpabilidad. Uno de los requisitos para que una persona sea culpable, ¿no?, es que el sujeto tiene que conocer la ilicitud del hecho delictivo. Uno de los elementos de la culpabilidad, por tanto, es que el sujeto tiene que saber que está cometiendo un delito. A nivel de culpabilidad, recordando, para que recuerden y ustedes se ubiquen, para que una persona sea culpable, se establecen tres requisitos y tienen que concurrir los tres. Primero, que tiene que ser imputable. Esto es, que la persona sea mayor de edad y que tenga la capacidad de comprender su conducta. Ese es el primer requisito para que la persona sea culpable, es que tiene que ser imputable. Segundo requisito para que sea culpable, tiene que tener conocimiento de la antijuricidad, esto es, tiene que saber que está cometiendo un delito. Ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento es que no se le puede exigir otra conducta. Este error de prohibición, ¿dónde lo analizo? En esta estructura del delito. Lo analizo en el segundo elemento de la culpabilidad. El segundo elemento de la culpabilidad es que el sujeto tiene que saber que está cometiendo un delito. Solo en ese caso, si el sujeto no sabe que está cometiendo un delito, ahí es que se alega el error de prohibición y por ende es sancionado
penalmente, no es sancionado penalmente si es que se encuentra ante ese error de prohibición. Y yo les pongo un ejemplo, porque la doctrina normalmente se plantea ejemplos pues extremos de extranjeros, ¿no? Que vienen a nuestro país. Imaginémonos, viene una ciudadana mexicana, imaginemos que hubiera terminado todo este tema de confinamiento, ¿no? Viene de turismo una ciudadana mexicana a nuestro país para conocer la ciudad de Cusco, y concretamente esta ciudadana mexicana va a la ciudad de Cusco, está conociendo, conoce, imaginémonos, a un brichero en la ciudad de Cusco. Al conocer al brichero, ir a bailar, etc., este brichero en un momento dado, al ver que esta ciudadana mexicana está sola, conociendo la ciudad de Cusco, se aprovecha un determinado día que está saliendo con ella y comete un delito de violación en agravio de ella. Producto de eso, la ciudadana mexicana queda embarazada. Ni bien la ciudadana mexicana queda embarazada, ella tenía una pastilla abortiva, la ciudadana mexicana, y toma esa pastilla abortiva y se causa el aborto. Este brichero va a ser sancionado por violación sexual en agravio de la ciudadana mexicana, pero en este caso se le va a abrir un proceso a la ciudadana mexicana por el delito de autoaborto del 114, que se da cuando la propia gestante se causa su aborto. ¿Qué puede alegar la ciudadana mexicana, por ejemplo? Ella puede decir, oiga, yo me he causado el aborto, yo sé que el aborto es delito, yo me he causado el aborto, pero yo me causó el aborto porque este embarazo es producto de un delito de violación. Y en mi país, según el Código Penal mexicano, ¿no?, el aborto está permitido cuando es producto el embarazo de un delito de violación. Por eso yo pensé que en el Perú era igual que en mi país. Por tanto, no sabía que en el Perú se sanciona el aborto que se causa una mujer producto de un delito de violación. En nuestro Código Penal, como ustedes saben, en el artículo 120 se sanciona el aborto producto de un delito de violación, ¿no? Entonces, allí uno puede entender y comprender y decir, efectivamente, es un error de prohibición. Esta ciudadana mexicana, como era extranjera, no conocía la legislación penal y, por ende, se le puede admitir un error de prohibición. Si fuera invencible, no sanciono por autoaborto. Si uno dice que ese error de prohibición es vencible, es decir, fuese superable, sanciono por el delito de autoaborto a la ciudadana mexicana, pero le aplico un atenuante conforme al artículo 14. Pero este error de prohibición se puede, no necesariamente se admite cuando la persona es extranjera, puede ser un nacional. Y yo les planteo un caso, para terminar, porque ya veo la hora que estamos avanzados, y a ver cómo ustedes lo resolverían en este caso. Imagínense que ustedes están saliendo de una reunión, ¿no? Han tenido una oficina, están caminando por la vereda, ¿no? Y de repente, pues, bajan la mirada en la vereda y encuentran un billete de $100 tirado en la vereda. Entonces, al ver el billete de $100, miran alrededor, no hay ninguna persona, nadie, ven ese billete de $100 tirado en la pista. Entonces, ustedes agarran inmediatamente, se avalanchan sobre el billete de $100, lo cogen, se lo meten al bolsillo y se lo llevan. Yo les podría preguntar, ¿han cometido algún delito ustedes? El encontrar un bien perdido, que son el billete de $100 en la calle, el encontrar un billete de $100 en la calle, recogerse y llevárselo, ¿es delito? O alguien podría decir, eso es suerte, ¿no? Algunas personas tienen esa suerte de encontrar billetes, pues, de $100 y lo pueden recoger. Esa conducta, imaginémonos que quien la realice es un estudiante, pues, de ingeniería o es un ingeniero. Lo más probable es que el ingeniero diga, mira, ¿cómo va a ser eso delito? Pues, si yo me encuentro un billete de $100 tirados en el suelo y lo recojo, ¿acaso eso está sancionado en nuestro Código Penal? Yo desconozco si esa conducta es delito. Él podría alegar un error de prohibición. ¿Y por qué digo podría alegar un error de prohibición? Porque en nuestro Código Penal tenemos un delito, que es el artículo 192, inciso primero, que es una modalidad de apropiación ilícita. ¿Y qué señala cuál es la conducta de esta modalidad de apropiación ilícita? Es delito, y aquí es transcrito el artículo del Código Penal,
cuando la persona, dice el inciso primero, se apropia de un bien que encuentra perdido. El apropiarse de un bien perdido, dice el Código Penal, sin observar las normas del Código Civil, es delito, sancionado con pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con limitación de días libres. Pero es delito, está previsto en la ley penal. Ahora, si uno le pregunta al ingeniero, ¿tú sabías que esto es delito? Que hay un delito del 192, inciso primero, que sanciona penalmente a la persona que se apropia un bien perdido. Lo normal es que ese ingeniero no tenga ni idea de que eso es delito. Es más, yo podría decir, ustedes saben, puede ser que un abogado, por ejemplo, si no es penalista, puede ser que ni sepa que esto está previsto en el Código Penal. Un abogado también puede alegar un error de prohibición. No conocía que esa conducta es delito. Ahora, explico este delito porque es bastante interesante, ¿no? Ahora, otra cuestión es si se cumple en la realidad o no. Es delito el apropiarse de un bien perdido, dice el Código Penal, sin observar las normas del Código Civil. O sea, si uno sigue las normas del Código Civil, que me establece qué tengo que hacer cuando encuentre un bien perdido, ahí no cometo delito. Solo es delito si no cumplo las normas del Código Civil. ¿Qué me establece el Código Civil? Y aquí lo hemos transcrito también en la diapositiva, el artículo 932 del Código Civil. Me dice, el Código Civil, quien haya un objeto perdido, en el ejemplo el billete de $100, dice, está obligado a entregarlo a la autoridad municipal correspondiente, ¿no? O sea, si uno está en San Isidro, tiene que ir con el billete de $100 a la municipalidad de San Isidro. ¿Qué tiene que hacer la municipalidad de San Isidro en el ejemplo? Tiene que comunicar el hallazgo mediante anuncio público. Tiene que sacar un anuncio público, un cartel, aunque sea en la municipalidad, diciendo, se ha encontrado el billete de $100, tal numeración, en tal lugar, en tal calle, se ha encontrado. Y dice el Código Civil, si transcurren 3 meses de la publicación y nadie lo reclama, el producto se distribuye por mitades entre la municipalidad y quien lo halló, previa deducción de gastos. ¿Qué gastos? Los de la publicación, ¿no? Entonces, si uno encontró un billete de $100 y quiere actuar conforme a ley, tendría con el billete de $100 ir a la municipalidad. La municipalidad tendría que sacar un aviso, esperar 3 meses. Si aparece el dueño, se le da los $100. Si no aparece el dueño, la mitad es para quien lo halló y la otra mitad es para la municipalidad. Si uno no hace ese trámite, responde penalmente por el 192, inciso primero del Código Penal, ¿no? Y en esta modalidad de apropiación ilícita no se requiere un mínimo del valor del bien, ¿no? Entonces, jurídicamente, si yo estoy caminando por la calle, me encuentro una moneda de 5 soles tirada en la vereda y recojo los 5 soles y me lo meto al bolsillo y me lo llevo, ya ustedes tendrán en cuenta a partir de ahora que ya entraron al mundo delincuencial porque son responsables del 192, inciso primero. Otra cuestión es que lo descubran a ustedes recogiendo una moneda de 5 soles tirada en la calle. Pero esa es otra cuestión de discusión, si se llega a descubrir o no. Pero técnicamente, si la persona no sabe que está previsto esta conducta como delito, va a alegar un error de prohibición, ¿no? Y así se pueden plantear varios casos. Por eso lo que yo quería resaltar es que el error de prohibición no piensen, oiga, este error de prohibición no se puede alegar. Sí se puede alegar. Solamente con personas extranjeras, no, por personas nacionales. Incluso con personas que tienen un cierto nivel profesional. Indudablemente, mientras menos actividad profesional o capacidad de preparación tenga la persona, es más factible admitir un error de prohibición. La persona que en una provincia, en la sierra, tiene una bodeguita, ¿no? Y que vende en ese pueblo donde él tiene su bodega, vende sus productos, su galleta, chicle, gaseosa, etc. Y nunca da boleta, ¿no? Porque dice, oye, pero si yo estoy vendiendo aquí a mis amigos, aquí del pueblo, que el otro, y viene la SUNAT y lo denuncia penalmente a este señor que con la justa tiene su puestecito, que vende la galleta, el otro, y se le denunció por defraudación tributaria, porque usted no está emitiendo la boleta. Puede hacer que la persona no tenga ni idea
de qué es la SUNAT, porque en ese pueblo donde él vive no hay ninguna oficina de SUNAT, no sabe que tiene que emitir boletas, o sea, desconoce la normativa. Él puede alegar error de prohibición en su defensa, ¿no? Pero claro, ese error de prohibición, por ejemplo, en este tema de las boletas, no se lo van a admitir a una empresa de la ciudad de Lima, ¿no? Es decir, oiga, si usted tiene su empresa en la ciudad de Lima, tiene que tener un contador, un abogado que lo asesore. Usted no puede alegar allí desconocimiento de la ley penal, ¿no? Ese es, por tanto, los casos de error de prohibición que actualmente están previstos en nuestro ordenamiento jurídico. Bien, con eso, resumidamente, lo que habíamos preparado, como dijimos al inicio de esta sesión, aquí este tema de error es sumamente amplio. He tratado de resumir lo que he podido, por lo menos para dar unas pautas generales, y esto es un tema realmente apasionante que merecería trabajos en profundidad porque hay diversas posiciones en los temas que hemos tratado. Muchas gracias por la atención, quedo a disposición si hubiera alguna inquietud. Queremos agradecer al doctor Luis Alberto Bramón Arias por tan brillante disertación. Ha sido una exposición clara, propia de un académico de su talla. Es una felicitación, doctor, sincera, por parte de gente que siempre aprecia sus consideraciones respecto a temas jurídicos, especialmente respecto a la teoría del delito. Tenemos algunas preguntas de nuestros participantes. El participante Alexis nos pregunta: en el ejemplo refiere el ponente que en el error, cuando A quiere matar a B y mata a C, con respecto a C afirma que es un homicidio culposo. Creo que es un homicidio simple. Por favor, quisiera que se me explique por qué no es un homicidio simple y por qué sí sería un homicidio culposo. Bien, a ver, ese es un tema, el ejemplo que habíamos planteado está en referencia al error en el golpe o aberratio ictus, ¿no? Ahí, como dijimos, recordando, es cuando el error recae sobre una desviación en el curso de los acontecimientos previstos por el sujeto. El sujeto ha previsto producir un resultado, pero produce otro, ¿no? Por eso, como bien se pregunta, el ejemplo que habíamos puesto es A quiere matar a B, pero falla y mata a C, ¿no? Entonces, en ese caso, conforme estamos poniendo en la diapositiva, respecto a B, que es a quien se quería matar, ahí no hay discusión, eso es una tentativa de homicidio. La tentativa siempre es para delitos dolosos, ¿no? Entonces hay una tentativa de homicidio doloso en agravio de B, allí, vuelvo a repetir, no hay problema, pero como falló el disparo, mató a C. Nosotros lo que hemos dicho es que respecto de C sería un homicidio culposo, como lo plantea la mayoría de la doctrina. ¿Puede plantearse un homicidio doloso en agravio de C, un homicidio simple, como se pregunta? Sí, parte de la doctrina considera que en ambos casos, respecto a B, habría una tentativa de homicidio doloso y respecto a C, puede plantearse un homicidio doloso, en ese caso consumado. O sea, no es una posición, lo que se pregunta, que no tiene arraigo en la doctrina. Parte de la doctrina, diríamos yo creo minoritaria, sostiene esa postura, por tanto no es nada descabellado. Pero a nuestro criterio, ¿por qué el caso de C debe ser considerado homicidio culposo? ¿Cuál es nuestra posición? La razón por la cual nosotros particularmente asumimos esa posición. Y la asumimos por un razonamiento, creo, claro y sencillo. Si yo digo, en este caso, que A responde de tentativa de homicidio doloso respecto a B y de homicidio doloso respecto a C, o sea, en ambos casos de B y C habría dolo, eso me llevaría a la conclusión que cuando realizó la conducta A quiso matar a dos personas, porque si no, no puedo sustentar el dolo de ambas personas. Entonces, a nuestro entender, en el ejemplo, por lo menos así lo hemos explicado, lo que A quiere es solo matar a B. O sea, ¿cuál es el dolo de A? De matar a una persona. No quiere matar a dos personas. Por tanto, respecto a quien quiere matar, sí es doloso. Respecto a la otra persona, no la quiso matar. Por eso sería esa otra parte culposo. No es que estemos diciendo que la conducta de A
no sea dolosa, sí es dolosa, pero el dolo está siendo valorado en relación a la tentativa de homicidio. Allí está siendo valorado el dolo, porque solamente quiere matar a una persona. El que yo sostenga que respecto a C también sea doloso implicaría que el sujeto A tendría el dolo de matar a ambas personas, que tal como hemos explicado el ejemplo, no lo hemos planteado en esa línea, ¿no? Por eso es que consideramos que la muerte de C sería título culposo. Pero resalto que esa posición que se plantea en la pregunta, sí hay autores en la doctrina que sostienen también esa postura, o sea, no es una postura que no es admitida, ¿no? Muchas gracias, profesor. La siguiente pregunta de nuestros participantes es, en algunas sentencias de casos de violación sexual, se señala que la edad de la menor no era clara, que hay duda sobre ese elemento y que como la duda favorece al reo, correspondería absolver. ¿Ello es así? ¿No correspondería a la defensa probar las causas de la exención? Sí, a ver, en estos casos de violación sexual, si estamos haciendo referencia al caso que nosotros en su momento hemos planteado, o casos similares de este artículo 173, ahí hay que hacer matices, ¿no? Porque el dolo del 173, o sea, el dolo del sujeto activo, para que se le aplique el 173, el sujeto activo, la persona al que está siendo juzgada, tiene que saber que tiene menos de 14 años. No que sea menor de edad, porque menor de edad es menor de 18 años, sino tiene que saber que tiene menos de 14 años para que se pueda aplicar el 173. Si indudablemente el sujeto no sabía si tenía menos de 14 años, ¿no? Tiene dudas el sujeto activo, ¿no? Sí, puede ser que tenga 13, pero tal vez tenga 14, tenga 15, hay dudas respecto a la edad, ¿no? En ese caso en concreto, ¿no? Es la discusión, siempre partiendo de que, vuelvo a repetir, estamos ante un supuesto donde, y ese es el caso que nosotros comentamos, es una relación sexual entre comillas voluntaria. Digo entre comillas porque en realidad no es válido el consentimiento de menores de edad, pero entre comillas es voluntario porque no hay ni violencia, ni amenaza, ni engaño de parte del sujeto activo, ¿no? Es decir, ambos deciden voluntariamente tener esa relación sexual. Eso, indudablemente, si la persona no sabía que tenía menos de 14 años, entonces en ese caso tendría que plantearse este error de tipo. Y ya hemos dicho, si es un error de tipo por la edad, da lo mismo si es invencible o vencible, porque en ambos casos no se le sanciona. Otra cuestión distinta es que alguien pueda discutir, no, este es un tema de dolo eventual en este tema, es decir, sí se podía representar que tenía menos de 14 años, pero asumió el riesgo, le daba lo mismo si tenía menos de 14 años o no, y al final sí tenía menos de 14 años, porque cabe una violación en esa parte con dolo eventual, en la parte de la edad, ¿no? Pero vuelvo a repetir, ahí lo importante es si en el caso en concreto el sujeto tenía ese conocimiento o no. La discusión, como dijimos, es cuando el sujeto pasivo está en el límite, ¿no? Cuando tiene 13 años, 12 años, ahí está la discusión. Porque claro, si el menor o la menor tiene 10 años, plantear ahí un error de tipo, eso no es creíble, eso va a decir, es un argumento de usted de defensa de tratar de enervar su responsabilidad penal, pero este tema no va en esa línea, ¿no? Muchas gracias, profesor. La siguiente pregunta de nuestros participantes es, ¿cuál es el tratamiento del error sobre los elementos objetivos de las causas de justificación? Sí, ese es otro tema que hay, como yo dije, hay diversos temas, que, bueno, por cuestiones de tiempo no hemos tocado en cuanto al error, que vienen a ser uno de esos temas, ese error sobre los elementos
objetivo de la causa de justificación, otro es error sobre los elementos de la punibilidad, también se plantea. Es decir, hay diversas clases de errores que se analizan en la doctrina. Yendo directamente a la pregunta, ¿cómo se soluciona o cuál es nuestra opinión? Porque aquí también hay discusión en la doctrina en cuanto a cuál es la solución cuando el error recae sobre un elemento objetivas de las causas de justificación. Aquí nosotros hemos explicado que hay un error de tipo y hay un error de prohibición. En el error sobre los elementos de las causas de justificación, lo que se discute, o parte de la doctrina discute, es este error sobre los elementos objetivos de la causa de justificación. ¿Es un error de tipo? ¿Lo regulo como un error de tipo o lo regulo como un error de prohibición? No se discute que es un error, sino qué clase de error es, si es un error de tipo o es un error de prohibición. Particularmente nuestra opinión es que es un error de prohibición. Y planteo un ejemplo y en base a ese ejemplo un poco explico por qué nuestra posición. El ejemplo típico que se plantea, que yo a veces se ha planteado en alguna jurisprudencia nacional, si bien no se trabajó mucho en la jurisprudencia este tema de error, pero era factible sustentarlo, fue el caso de una persona que tenía su bodega, ¿no? En la ciudad de Lima, ¿no? En una parte de la ciudad donde ya le habían robado 4 veces a ese sujeto de su tienda, ¿no? Le habían robado en la noche cuando estaba cerrando la tienda. Esta persona cerraba su tienda a las 10 de la noche, su tienda estaba en una calle oscura, no había mucha luminosidad, ¿no? Y ya le habían robado con anterioridad en 3 o 4 oportunidades, exacto en la noche. Cuando él estaba cerrando su tienda, se habían acercado personas y le habían amenazado, golpeado y llevado sus objetos, ¿no? de su tienda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y voy con este ejemplo al error que se plantea. Esta persona, como ya la habían robado varias veces en los últimos meses, lo que hace por cuestiones de seguridad es comprarse un arma de fuego, ¿no? Se compró un arma de fuego en defensa propia, dice, ya no me van a robar más, ya me han cogido el punto, aquí el próximo que quiere robar lo baleo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en un caso, en ese caso en concreto? Esta persona, una noche, luego que ya la habían robado, está cerrando su tienda y ve 4 personas que están corriendo en plena calle en dirección hacia él, ¿no? Y él ve a 4 personas, 4 muchachos jóvenes que van corriendo hacia él y dice, otra vez me vienen a robar. En ese momento que estaba cerrando su tienda, tenía revólver en su bolsillo, saca el revólver en el bolsillo y dispara contra el primero de los 4 jóvenes que están acercando, le da un balazo y lo mata. Los otros, al ver que estaba armado, se fugan y él ha causado la muerte de uno de los jóvenes. Y después resulta que esos jóvenes que iban eran amigos de su hijo, que iban corriendo a donde sabían que su papá era de la tienda, iban corriendo donde el papá de su amigo para pedirle el número de su amigo para salir en la noche a una fiesta. O sea, no le iban a robar, sino que estaban corriendo, sabía que se estaba cerrando la tienda y dijo, antes que cierre la tienda vamos corriendo para preguntarle por su hijo porque queremos invitarlo a una reunión en la noche. Ese es el error que se está preguntando, que es el error sobre elementos objetivos de la causa de justificación. ¿Por qué? Porque ahí lo que se va a discutir es el sujeto, el dueño de la bodega que dispara y mata a una persona. Él piensa que está actuando en legítima defensa. Él piensa que está siendo objeto de una agresión y él en defensa propia dispara a uno de los muchachos. Como ya le habían robado antes, pensaba que esos 4 jóvenes que venían hacia él le venían a robar. Entonces él él piensa que está siendo agredido, actúa en defensa propia, dispara contra una persona. Luego se acredita que él no está siendo objeto objetivamente de una agresión, sino que eran 4 muchachos amigos de su hijo. En ese caso, cuando el error recae sobre un elemento de una causa de justificación, como es la legítima defensa, la pregunta es, ¿lo resuelvo con las reglas del error de tipo o resuelvo ese caso como un error de prohibición?
No se discute que hay un error, y el error es, en el ejemplo, que el bodeguero piensa que está siendo objeto de una agresión cuando en realidad no está siendo objetivamente objeto de una agresión. Nuestra opinión es que en ese caso, lo más adecuado, es nuestra posición, hay las dos posiciones de la doctrina, debe ser considerado como un error de prohibición. ¿Por qué? Porque ese dueño de la bodega, cuando dispara contra ese joven que viene corriendo con los otros jóvenes hacia él al momento de disparar sabe que matar es un delito. No va a discutirse eso en el caso, sino que él, ¿qué es lo que piensa? Si yo mato en defensa propia, eso está permitido. Por tanto, su error no es que él diga, yo no sabía que matar era delito, o yo no sabía que esa persona que corría era una persona. Él sí sabía que estaba matando a una persona. O sea, él sabe que esa es una conducta típica de homicidio. Lo que él está pensando es que matar en defensa propia está justificado en el ordenamiento jurídico. Y eso es un error de prohibición, porque el error de prohibición, como hemos explicado, es cuando el sujeto, al momento de realizar su conducta, piensa que está actuando lícitamente, piensa que está actuando amparado por el ordenamiento jurídico. Por eso es que, según nuestra opinión, el error sobre elementos objetivos de la causa de justificación, sobre un tema de legítima defensa, de estado de necesidad justificante o cualquier otra causa de justificación, debe ser resuelto como un error de prohibición. Hay parte de la doctrina, es lo que dijimos al inicio, que considera que debe resolverse vía error de tipo. Sí, hay parte de la doctrina que considera que esta clase de error debe resolverse como error de tipo. Nuestra opinión es que debemos resolverlo vía un error de prohibición. Muchas gracias, profesor. Tenemos aún alguna pregunta, permítame. En delitos como lavado de activos o financiamiento ilegal de partidos, ¿es posible alegar algún error de tipo? Bueno, habría que ver el caso en concreto y sobre qué está recayendo el error, ¿no? Es decir, la característica en el caso de lavado de activos, lo que se ha discutido es en relación al delito previo o delito fuente, ¿no? Es decir, si yo para sancionar un tema de lavado de activos tengo que acreditar que el bien materia del delito de lavado de activos tiene una procedencia delictuosa, ¿no? Lo que se ha discutido y ha llevado a acuerdos plenarios es se tiene que acreditar en el proceso de lavado de activos la procedencia ilícita del bien o basta que uno presuma, ¿no? Bueno, nuestra jurisprudencia, conforme el último acuerdo plenario, que creo que ha salido, que es del 2017, si no me equivoco, la Corte Suprema ha dicho que para sancionar el delito de lavado de activos no se requiere acreditar el delito previo. Bueno, esa es una posición de la Corte Suprema de la República bastante respetable, particularmente nosotros no seguimos esa línea, es decir, nuestra opinión en ese punto es que para sancionar, no para investigar, porque para investigar basta con indicios, ¿no? Sino para sancionar, para condenar a una persona, según nuestra opinión, sí debe acreditarse que el origen del bien es ilícito, porque en caso contrario no se configuraría el lavado de activos. Pero ese es un tema que ha llevado a que la Corte Suprema se pronuncie en una determinada línea. En ese caso, plantear un error de tipo, yo creo que ni se debería llevar al error de tipo, porque basta con que yo acredite que no se ha acreditado el delito fuente para que ya no pueda hablar de delito de lavado de activos, ¿no? Pero es un tema discutible, sobre todo con la opinión que ha sacado la Corte Suprema, ¿no? Tenemos una última pregunta, doctor, si tiene a bien responder. Es de un participante, el doctor Roger Mautino Blasio. Estimado profesor, parece ser que en los errores accidentales lo que le importa al derecho penal, antes del resultado lesivo o puesta en peligro del bien jurídico, es la prevalencia de considerar y valorar la forma y o circunstancias del hecho criminoso. Así entonces, cualquier procesado
podría ajustar sus argumentos de defensa para obtener más o menos reprochabilidad de su conducta. ¿Acaso esto tiene que ver con tópicos de un derecho penal humanitario? Sí, bueno, la cuestión ahí es una pregunta con una reflexión general. Lo que el derecho penal establece en su artículo 11, al dar un concepto de delitos, es que son delitos las acciones o omisiones. O sea, lo importante es la conducta realizada. Indudablemente que hay delitos donde además de la conducta tiene que producirse un resultado. Eso es indudable, esos son los delitos resultados, pero hay casos que basta con la simple conducta para que se configure el delito y no se requieren resultados, como los delitos de mera o simple actividad que se denominan. Pero lo fundamental para la calificación de los delitos viene a ser la conducta de la persona. Y en la conducta tengo que analizar si la conducta es por acción y por omisión y si es con dolo o con culpa. Por eso es que ahí es esencial ese tema del dolo y la culpa en toda conducta delictiva. Y un supuesto de ausencia de dolo es el error de tipo que hemos explicado. Y ese error de tipo ataca frontalmente el dolo, concretamente, y por ende deja subsistente la culpa cuando éste es vencible. El derecho penal, por tanto, lo fundamental, no lo único fundamental, pero sí un aspecto fundamental es la conducta de las personas, lo que hace es regular conducta de la persona, ¿no? Y las conductas son las que son dolosas, culposas, y ahí entra el tema del error. Pero que esa conducta produzca resultados, sí, pero yo no voy a girar todo el análisis del derecho penal solo en el resultado. Un punto esencial es la conducta. También el resultado, pero esencial es la conducta, porque la conducta es la que realiza la persona. Esa conducta puede producir o no puede producir resultados, dependiendo de eso varían las calificaciones correspondientes, ¿no? Nuevamente queremos agradecer la participación del profesor Luis Alberto Durán Arias Torres, un académico que siempre ha tenido ideas bastante claras, que nos ha permitido acercar un tema tan complejo y tan amplio en una breve exposición bastante concisa, y que estamos muy contentos de que siempre participe en nuestros cursos, dado su excelente preparación. Le agradecemos mucho, profesor Ramón Arias Torres. Muchas gracias y espero que haya contribuido en algo a sus conocimientos de ustedes. Muchas gracias por la invitación y por la participación de ustedes. Siempre, profesor. Muy estimulante su exposición. Con eso concluimos el día de hoy. Muy buenas noches a todos nuestros participantes. Muy buenas noches, doctor Bramont. Buenas noches.